Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. El pasado lunes 26 de septiembre se detectaron 4 fugas en los 2 gasoductos Nord Stream que discurren a unos 80 metros de profundidad bajo las aguas del mar Báltico. El Nord Stream 1, que empezó a bombear gas natural de Rusia a Alemania en 2011, operaba desde hace meses a la mínima capacidad y la semana pasada se encontraba parado. El Nord Stream 2 es más reciente, se terminó de construir el año pasado y no ha entrado en servicio, pero estaba lleno de gas. Las fugas se detectaron cuando la presión en ambos gasoductos, que unen los yacimientos de gas siberianos con el corazón industrial de Alemania, cayó repentinamente el día 26. Poco después, la Fuerza Aérea Danesa confirmó la fuga mediante una misión de sobrevuelo del área por el que pasan los gasoductos, que está en su zona económica exclusiva. La fuga era perfectamente visible en la superficie del mar gracias a un abundante burbujeo. El incidente no ha tenido impacto en el suministro de gas en Europa porque ninguno de los 2 gasoductos se encuentra en uso. Alemania suspendió indefinidamente la entrada en servicio del Nord Stream 2 hace poco, el pasado mes de febrero, tras la invasión de Ucrania. Respecto al Nord Stream 1, fue Rusia quien ordenó el mes pasado que se detuviesen los envíos. Las 4 fugas detectadas se localizan en aguas internacionales, aunque, como decía, dentro de las zonas económicas exclusivas de Suecia y Dinamarca. Están unos kilómetros al norte y al este de la isla danesa de Bornholm. Durante las primeras horas se barajó la opción de que se trataba de un simple accidente y luego ya fue tomando fuerza la idea de que era un sabotaje, ya que se habían producido las fugas de forma más o menos simultánea en 4 puntos diferentes de los gasoductos. Los gobiernos de Suecia y Dinamarca fueron los primeros en dar la alarma. En ambos casos aseguraron que se trataba de algo intencionado. Para evitar más problemas, tanto la Armada danesa como la sueca decretaron un área de exclusión de 5 millas náuticas en torno a las fugas. El asunto invadió entonces la prensa de todo el mundo, y así hasta el momento presente. Los daneses difundieron las fotografías aéreas y comenzó el cruce de acusaciones. Desde Estados Unidos y la Unión Europea se señala a Rusia, desde Rusia a Estados Unidos. Para sembrar aún más la confusión, el eurodiputado polaco Radoslav Sikorski tuiteó el día 27 a mediodía la fotografía aérea de una de las fugas acompañándola de un enigmático «Gracias, Estados Unidos», lo que dio alas a que muchos diesen por hecho que aquello no era más que una operación encubierta del ejército estadounidense. El hecho es que no tenemos ni idea de quién ha sido el responsable. Podría tratarse de un accidente, aunque es poco probable habida cuenta de la ubicación de las fugas y cómo aparecieron de forma sincronizada. Se trata además de 2 gasoductos nuevos de acero revestido de hormigón. Es posible, pero muy improbable que fallen de esta manera, a la vez y en 4 puntos distintos. En el caso de que sea un sabotaje, podría haber sido realizado tanto por Estados Unidos como por Rusia. Ambas potencias tienen presencia en el Báltico y capacidad de volar un gasoducto submarino. El caso debe, por lo tanto, investigarse a fondo y en ello mismo están. Rusia, propietaria de los gasoductos, enviará técnicos. Suecia y Dinamarca, entre tanto, han anunciado que realizarán una investigación conjunta a fondo. Alemania y Polonia también quieren participar. Cuatro fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 burbujean desde hace una semana en los aledaños de Bornholm, una pacífica isla danesa en el mar Báltico, a unos 200 kilómetros de Copenhague más o menos y a unos 60 kilómetros de la ciudad de Ystad, que es la más meridional de Suecia, está en Escania, es la ciudad del inspector Wallander, vamos, para que nos hagamos una idea los que seáis aficionados a la novela negra sueca. En todos los casos, las fugas se encuentran en aguas internacionales, pero 2 están en la zona económica exclusiva de Dinamarca y las otras 2 en la de Suecia. Insisto en esto porque hace unos días algunos decían que no, que eran aguas territoriales suecas y danesas. No es el caso. Según el derecho marítimo, las aguas territoriales son solo 12 millas, unos 20-22 kilómetros exactamente, desde la línea de costa, y las siguientes 200 millas náuticas, es decir, 370 kilómetros, se denominan zona económica exclusiva. Es decir, que son aguas internacionales de libre tránsito, pero el Estado
estado más cercano tiene prioridad para explotar los recursos del lugar, como puede ser la pesca, el viento para los aerogeneradores o el subsuelo marino, en el caso de que haya petróleo, haya gas o cualquier otro tipo de mineral. Las fugas se detectaron, como os comentaba antes, este lunes no, el anterior, el lunes 26 de septiembre, por una caída de presión repentina de golpe en los dos gasoductos. Esto escamó, evidentemente, porque que dos gasoductos fallen a la vez y que fallen de esa manera tan drástica, que se quedaron sin presión por completo, pues hizo que fueran a sobrevolar el área. Fue la Fuerza Aérea Danesa, envió un F-16 de reconocimiento al área donde se habían producido las fugas y tomó allí unas fotografías desde el aire. Esas fotografías luego se difundieron, así que las hemos visto todos. Se veían perfectamente unos círculos de aproximadamente unos 200 metros de diámetro burbujeando en alta mar, como si alguien hubiera abierto el fondo, como si el mar Báltico fuese una bañera y hubiesen quitado el tapón, una cosa así. Las burbujas no eran de aire normal, que el del que respiramos, sino de algo mucho más tóxico, de gas metano, es decir, CH4, lo que comúnmente conocemos como gas natural. Si el CH4 se libera tal cual a la atmósfera sin haberlo quemado, qué sé yo, para generar electricidad o poner un autobús en funcionamiento, el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente, muchísimo más potente que el dióxido de carbono. Por lo que estas 4 fugas, aparte de su componente político y económico, constituyen también una catástrofe ambiental de primera categoría. Estuve leyendo el otro día, este fin de semana, algunos cálculos que habían hecho en Alemania y en Suecia también. Evidentemente les pilla muy de cerca y por lo visto lo que se les había escapado hasta ese momento ya equivalía al 40% de las emisiones anuales de CO2 de Suecia. No sé cuántos miles de centrales de carbón quemando carbón durante todo el año. Una cosa fuera de lo común. Eso para que nos hagamos una idea de lo que está saliendo, porque todavía no ha parado. Una de la parte sueca al parecer ya ha dejado de emitir tanto gas, pero otra en cambio sí que emite más que de lo que emitía la semana pasada. En fin, hasta que se vacíen los gasoductos y hay muchísimos metros cúbicos metidos ahí. Se le han puesto un nombre, por lo menos en España, lo leí también este fin de semana, el chapapote invisible. El chapapote, para los que no lo conozcáis, es lo que cuando hay una fuga de un petrolero, ¿no?, como el del Prestige, aquel que se hundió en 2002 frente a las costas de Galicia, pues a eso que ese petróleo o ese fuel oil, lo que sueltan los petroleros, vamos, cuando se hunden, en España se le conoce como chapapote. Pues en este caso sería el chapapote invisible. Dado que el gas metano es tóxico, obviamente si lo respiramos pues dejamos de respirar poco después, y además es muy inflamable. Teníamos fotografías, pero claro, los equipos de mantenimiento, ni el gasoducto, ni tampoco los daneses o los suecos han podido acercarse allí pues hasta hace nada, hasta este fin de semana. No han podido empezar a evaluar los daños in situ. Empezaron, creo que fue el domingo pasado, y durante casi una semana pues nos hemos tenido que conformar con imágenes aéreas, que era todo lo más que podían facilitarnos las armadas de Suecia y de Dinamarca. Acercarse allí era bastante peligroso. Hasta que han bajado ya los volúmenes de gas en el ambiente, pues llevar ahí a personas de carne y hueso es exponerlas a que se envenenen, vamos. Las autoridades danesas anunciaron el domingo que las filtraciones en su zona económica exclusiva se habían detenido, mientras que habían bajado muchísimo, mientras que una de las filtraciones de la zona económica sueca había disminuido, mientras la otra había aumentado, es decir, estaba echando más gas que al principio. Tanto el gobierno sueco como el danés informaron a la Unión Europea, nada más que supieron esto, informaron también al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que había pasado esto, que lo habían fotografiado, que estaba efectivamente saliendo gas y de que se trataba, o ellos creían que se trataba de un sabotaje. Un sabotaje realizado con explosivos que alguien allá abajo, 80 metros, no es una profundidad muy grande, pero tampoco uno puede bucear hasta ahí. Hace falta un especialista que sepa hacer estas cosas, que alguien depositó e hizo detonar junto a los gasoductos. El miércoles por la noche, en una reunión de la OTAN en Bruselas, Dinamarca es miembro de la OTAN, el representante danés lo que hizo fue informar detalladamente a sus aliados y estimó que los saboteadores habían empleado unos 500 kilos de TNT para cada una de las secciones dañadas. Es decir, que se emplearon a fondo. Tuvieron que bajar estos 500 kilos, 2.000 kilos de TNT, si son 4 fugas y 500 hicieron falta para cada una de ellas, hasta el fondo del mar Báltico, depositarlos allí
y entiendo, no sería un ataque suicida, vamos, entiendo que lo harían a distancia, luego las detonarían. Bien, esta hipótesis la comparten también los Estados Unidos y Rusia. En este caso todos están de acuerdo, no parece algo que sea accidental, os lo comentaba antes en la introducción, los gasoductos pueden fallar, evidentemente, fallan más, como toda la maquinaria, falla más la vieja que la nueva. En el caso de los dos Nord Stream es un gasoducto novísimo, bueno, el Nord Stream 2 está recién terminado y nunca entra en servicio, pero el Nord Stream 1 tampoco es muy antiguo, empezó a bombear en el año 2011, el primero de sus ramales y el segundo un año después, tiene apenas 10 años de antigüedad, son dos gasoductos de grandes dimensiones, hechos con la última tecnología en gasoductos, de acero por supuesto, revestido de hormigón y además están muy bien aposentados en el fondo marino del mar Báltico. Pueden fallar, porque todo en esta vida, cualquier cosa hecha por el hombre puede fallar, pero fallar en 4 sitios distintos y a la vez ya pues eliminó la hipótesis del accidente desde el primer momento. Bien, esto europeos, estadounidenses y rusos lo aceptan. Esto ha sido un sabotaje y parece claro que ha sido un sabotaje, que ha habido alguien que de forma intencionada ha bajado hasta ahí y los ha hecho estallar. El problema es que unos acusan a los otros de haber sido los responsables. Ninguno, eso sí, pone pruebas sobre la mesa, no ha podido ponerlas hasta ahora. Acaban de llegar los inspectores para ver sobre el terreno qué es lo que ha pasado. Simplemente ponen sospechas, es decir, todos están haciendo conjeturas porque no queda otra posibilidad. En Europa ha sucedido exactamente lo mismo. La mayor parte de políticos europeos ha señalado a Rusia, a pesar de que, como os contaba antes, un eurodiputado polaco, un tipo llamado Radoslav Sikorski, eurodiputado, es decir, tampoco podemos hablar del presidente de Polonia ni de su ministro de Defensa, un simple eurodiputado, pues había publicado el día 27, es decir, un día después de que se supiese lo de las fugas, un tuit un tanto enigmático en el que mostraba una de las fotografías tomadas por la Fuerza Aérea de Dinamarca, con un lacónico, estaba encima de la fotografía, ponía "Thank you USA", es decir, gracias Estados Unidos. Bien, a esto evidentemente pues se ha agarrado el Kremlin para fundamentar su acusación. Dicen esto y unas cuantas cosas más, pero esto para ellos es algo así, lo de Sikorski, algo así como una prueba de cargo. Si lo reconoce un eurodiputado polaco, pues cómo no va a ser verdad. Los gasoductos tienen dos dueños diferentes. Los gasoductos son propiedad de una empresa, evidentemente, no deja de ser una infraestructura de transporte gasista, y todo en este mundo tiene dueño. Bien, en el caso de las infraestructuras de transporte, oleoductos, gasoductos, etcétera, o líneas de alta tensión, pues hay un propietario de eso que suelen ser, por lo general, no siempre, pero suelen ser empresas. El Nord Stream 1 es propiedad de una empresa con sede social en la ciudad suiza de Zug, que es una ciudad paradisíaca, como todas las del interior de Suiza, que se llama, muy pequeñita además, que se llama Nord Stream AG, es decir, Nord Stream Action Gesellschaft, sociedad por acciones, sin más ni más, una sociedad helvética que tiene su sede en esta ciudad pequeñita. Entre sus accionistas, el principal es Gazprom, la gasista estatal rusa, y luego varias empresas energéticas europeas. Está, por ejemplo, en el Nord Stream 1 está Wintershall DAG, que es alemana, está también en Gasunie, que es holandesa, está en Gio SA, que es francesa, y luego el Nord Stream 2 pertenece a una sociedad también helvética llamada Nord Stream 2 AG y tiene su sede, creo que también en la misma ciudad, la tiene en Zug, en el mismo sitio. Los accionistas de Nord Stream 2 AG son también Gazprom, el principal, y luego varias energéticas europeas, en algunos casos coinciden, en otros hay distintas, Uniper, por ejemplo, que es alemana, OMV, que es austriaca, Shell, que es anglo-británica. Nord Stream 2, de cualquier manera, AG, la empresa como tal, presentó la quiebra hace unos meses, en el mes de marzo, poco después de la invasión de Ucrania, porque en el momento en que el gobierno alemán decidió no certificar el gasoducto, ya no tenía mucho sentido, tenía más de 100 empleados y la verdad, tener una empresa montada en torno a un gasoducto que no puede entrar en servicio, que no va a entrar en servicio en un futuro no próximo, sino seguramente lejano, porque Scholz lo suspendió de manera indefinida, pues Nord Stream 2 presentó la bancarrota, despidió a sus empleados y hoy por hoy es una empresa que no tiene actividad, a pesar de que tiene un gasoducto que costó miles de millones de euros en el fondo del Báltico. Ambos proyectos os los conté aquí hace año y pico, en el mes de julio del año 2021, mucho antes de que empezase la guerra en Ucrania, cuando todavía no podíamos ni imaginarla, pero que el asunto ya estaba calentito, especialmente con el gas, muchísimo, había empezado ya a subir de precio y se
andaba discutiendo si debía entrar en servicio el Nord Stream 2 o no entrar en servicio. Bien, el 1 entró en servicio sin problemas en 2011, eso es antes incluso de la invasión de Crimea, y fue un proyecto casi personal de la que era entonces canciller de Alemania, Angela Merkel, y Vladimir Putin. En el año 2011 todavía las relaciones de Putin con Medvedev, que era el presidente en aquella época, pues eran óptimas, inmejorables y no había ningún problema. El segundo, como os decía, nunca lo ha hecho. Se terminó de construir el año pasado y estaba previsto que empezase a bombear gas este mismo año. El programa ese que os hice en julio de 2021 era precisamente para hablar de este tema y analizarlo un poco. Lo tenéis en el archivo por si queréis buscarlo. Pero la oposición de Estados Unidos, no solo de Estados Unidos, también de varios países del este de Europa, entre ellos Polonia, que se quejó amargamente y se sintió traicionada por Estados Unidos, y Ucrania, que se quejó también de que ese gasoducto iba a aumentar todavía más la dependencia de Alemania y de los países de Centro Europa del gas ruso, y que ellos a eso les iba a dejar muy expuestos. Bien, fueron palabras proféticas las del gobierno ucraniano en aquel entonces, porque unos meses más tarde les invadieron. Bien, pues la cosa se quedó ahí. Alemania decidió demorar la certificación, como bien sabéis, un cambio de gobierno. El último trimestre de 2021 los políticos alemanes no estuvieron a nada que no fuesen las elecciones federales que se celebraron hace un año. Luego ya, posteriormente, en febrero, con Olaf Scholz recién sentado en la Cancillería, pues invadió Ucrania y el nuevo gobierno alemán decidió suspender sine die su entrada en servicio. Los dos gasoductos estaban llenos de gas, uno porque ha estado suministrando gas hasta hace poco, hasta que lo paró Rusia, y el otro porque para entrar en servicio pues tiene que, según parece, hay que llenar el gasoducto de gas y tienes que hacerle un llenado previo, ¿no? Y ese gas, pues, que lo metieron el año pasado, ya se quedó ahí y es el que se está escapando ahora mismo, ¿no? Es un gas que nunca ha llegado a pasar a Alemania porque el lado alemán nunca ha llegado a estar abierto. El segundo no sé cuándo se llenó. Puede ser que el año pasado, antes de que lo certificasen, o ya este año. Creo que el año pasado es cuando se llenó y es el que se está escapando a la atmósfera durante la última semana. Pero claro, al estar los dos cerrados, porque no estaban pasando ni una brizna de gas desde hace tiempo, bueno, uno nunca y el otro desde hace tiempo, desde que los rusos decidieron cerrarlo, pues esto no ha comprometido, afortunadamente, el suministro a Europa Occidental. La pregunta que se hacen todos ahora es quién diablos está detrás de este sabotaje. Hay dos hipótesis sobre la mesa que supongo que a estas alturas ya habréis escuchado. La primera, que es la que defiende el Kremlin, es que ha sido una operación encubierta del ejército de Estados Unidos. Esta hipótesis la fundamentan en que con los dos gasoductos ya destruidos, Europa tendrá que traerse el gas natural de Estados Unidos en buques metaneros. Con los gasoductos sin reparación posible, y hasta hace 2 días, un día y medio, estaban diciendo los rusos que estaban completamente destruidos y que no había manera de reabrirlos. Bien, sobre esa idea que estaban transmitiendo hace una semana, pues claro, ya si no se podía reparar, Alemania no podría traerse gas siberiano directamente y eso le alejaría de Rusia. Para apuntalar su versión de los hechos, el Kremlin muestra desde entonces el tuit de Radoslav Sikorski como prueba inequívoca de que Estados Unidos está detrás de todo esto. También señala el lugar donde los gasoductos han sido saboteados, que es en las cercanías de Dinamarca y Suecia. El primero miembro de la OTAN y el segundo pues casi miembro porque está a punto de entrar. Durante la última semana los terminales mediáticos del Kremlin y todos los que difunden sus mensajes en el exterior del país han insistido en esta hipótesis. Han llegado a decir incluso que cómo es posible que los rusos es imposible que lo hayan hecho porque tendrían que haber bajado desde el Ártico. No, hombre, no. Los rusos tienen una ciudad muy cercana que se llama Kaliningrado, que es el cuartel general de la flota del Báltico. Pero bueno, es decir, que Rusia es un país plenamente báltico en tanto que tienen Kaliningrado y, por supuesto, San Petersburgo también es una ciudad que está en el Golfo de Finlandia que pertenece al mar Báltico, es un golfo dentro del mar Báltico, pero bueno, que Rusia está muy cerquita del lugar, las costas rusas, del lugar donde ha sucedido esto. Tampoco ha sucedido, como os decía al principio, en el mar territorial de Dinamarca o de Suecia, es decir, en un mar territorial OTAN,
En absoluto es en aguas internacionales, aunque eso sí, en esta zona económica exclusiva de Dinamarca y de Suecia. Bien, esto es lo que están diciendo. En España no tienen pruebas, evidentemente es una simple suposición. En España la ha apoyado tanto la derecha identitaria, pro-Putin, como el entorno de Podemos. Juan Carlos Monedero tuiteó el otro día que todo apunta a que Estados Unidos había volado los gasoductos, y Pablo Iglesias, en este programa que tiene de radio que se llama La Base, explicó pues que Rusia no tiene motivación alguna ni razón alguna para dañar su propia infraestructura. En el otro lado se señala a Rusia como la autora del sabotaje. En principio, claro, carecería de sentido, ya que ambos gasoductos son de propiedad rusa, de una empresa rusa, Gazprom, y al menos con el primero la empresa Gazprom ha hecho mucho dinero en la última década vendiéndole gas a los alemanes, pero ninguno de los dos gasoductos funciona. Ha sido la propia Rusia la que ha ido a lo largo del año disminuyendo los envíos por el Nord Stream 1 hasta detenerlos por completo. Así que ahí sí que podría decirse que han estado saboteándose a sí mismos. Podrían haber ganado mucho más dinero bombeando al máximo por el Nord Stream 1. En el 2 no, porque no podían, pero por el 1 todo el que quisiesen. Pero han preferido, de manera unilateral, racionar el bombeo para hacer subir los precios y meter en problemas de suministro a los países de Europa Occidental. En resumen, que han empleado, y esto es evidente, de forma deliberada el gas como arma. Algo de lo que, por cierto, el propio Putin presume siempre que puede. Esa restricción, insisto, deliberada por parte de Rusia, ha puesto a los europeos en manos de los exportadores de gas natural licuado, como pueden ser Estados Unidos o Noruega o el propio Qatar. Pero no tanto por gusto, porque les cuesta más caro, como porque no les ha quedado más remedio. Cuando se aprobaron las sanciones en el mes de febrero y marzo, se dejó de manera explícita e intencionada al gas ruso fuera. Se dejó fuera, se le dejó completamente al margen. Pues bien, fue entonces cuando Putin decidió exigir que se pagase el gas en rublos para sostener su propia divisa y que no siguiera el derrumbe, y cuando fue restringiendo el bombeo por el Báltico, hasta detenerlo en un par de ocasiones, que si me falta una turbina Siemens que no me ha llegado y que la están reparando en Canadá, que si voy a cerrar otra vez ahora, estoy hablando de este mismo verano, voy a cerrar otra vez ahora porque hay que hacer unos ajustes en no sé qué estación de bombeo. Bien, esto es una cosa que ha hecho la propia Rusia. Ya digo, hasta detenerlo. Estaba de hecho detenido cuando fue volado. Rusia lleva meses saboteando sus propias exportaciones de gas para intensificar la crisis energética y debilitar así el apoyo que recibe Ucrania de Europa Occidental. Estados Unidos, además, no da abasto para surtir al mercado mundial de gas. Es un país que produce mucho gas, pero que también consume mucho gas. Que una parte de la producción estadounidense, que en su mayor parte es gas no convencional, gas de esquisto, de fracking, vamos, la licúen para venderla en Europa a un precio más alto, pues ha tenido como consecuencia inevitable hacer subir los precios en Estados Unidos del gas, empujando aún más la inflación hacia arriba. Seguramente esto a las gasistas estadounidenses les parece una gran idea, a menudo regalo, pero no creo que le parezca tan buena idea al gobierno, que anda desesperado con la escalada de precios poco antes de las elecciones de medio término, que son dentro de un mes. Podría, eso sí, haber sucedido que a alguien en el Pentágono se le hubiese ocurrido la brillante idea de sabotear una infraestructura energética en Europa, importante además, como son los gasoductos del Báltico. Pero claro, si uno lo piensa dos veces, muy poco ganaría con ello. Y además, si fuesen descubiertos, y se va a investigar, y los daneses y los suecos van a bajar los 80 metros, no personalmente creo, pero bajarán con submarinos y con drones subacuáticos para investigar qué ha pasado ahí, y puede ser que les descubran. Bien, en ese caso, la relación con sus aliados quedaría muy tocada. Los costes de hacerlo, en definitiva, serían mucho mayores que los beneficios. Dañar un gasoducto que no bombea, porque Rusia no quiere que bombee, no va a aumentar las ventas de gas natural licuado estadounidense y podría, eso sí, fracturar el vínculo transatlántico. Algo en lo que, por cierto, Putin está muy interesado desde siempre. El gasoducto, a fin de cuentas, siempre se puede reparar si la relación entre Occidente y Rusia mejora en el futuro, cosa que evidentemente en algún momento sucederá, pero es más difícil, bastante más difícil, recomponer la confianza con un amigo después de una gran traición. Hace unos días, como os comentaba antes, se decía que ambos ductos habían quedado inutilizados para siempre y que no existía esa posibilidad de reconstruirlos. Pero nada, este lunes, en un giro inesperado de los acontecimientos, el Kremlin propuso enviar gas a Europa a través del Nord Stream 2. Es decir, no solo no había quedado inutilizado, sino que podían ponerlo en marcha a pesar de las dos fugas a no mucho tardar.
Los daños, según ellos, lo pusieron por Twitter también, lo puso la propia Gazprom. Según ellos, son daños reparables. Pero claro, habría que certificar antes su entrada en servicio. Si en Alemania aceptan, y es una posibilidad que deberíamos contemplar, pues sería toda una victoria para Rusia, que habría conseguido poner en funcionamiento el segundo gasoducto, el 2, por la puerta de atrás, después de que se lo suspendiesen indefinidamente en el mes de marzo. Eso ha hecho sospechar a muchos que el sabotaje corrió a cargo de Rusia. Tiene las capacidades. Tiene también una base naval cercana, desde donde llevar a cabo la operación. La base, como os decía antes, la de Kaliningrado, que es el cuartel general de la flota rusa del Báltico. Y Kaliningrado está al lado de Kaliningrado, en una ciudad pequeñita que se llama Baltisk, que está a unos 300 kilómetros de donde se han detectado las fugas. Vamos, bastante cerca. De cualquier modo, todo esto no dejan de ser conjeturas. Conjeturas mejor o peor fundamentadas. No hay más, no podemos decir que ha sido esto, ha sido lo otro. Podemos, pues como os digo, elaborar hipótesis, ya digo, mejor o peor informadas. Hay algunas que están bien trabajadas y otras que están peor. Hay auténticas conspiranoias y otras que están bien tiradas. Pero bueno, sea, en fin, al gusto de cada uno. Hasta que no se efectúe una investigación detallada y sobre todo independiente, no saldremos de dudas y no podremos salir de dudas. Daneses y suecos ya han anticipado que van a enviar una misión conjunta, lo van a investigar, ya que 2 de las fugas son en la zona económica exclusiva de Dinamarca y las otras 2 son en la zona económica de Suecia, pues tienen, digamos, cierta preferencia para, bueno, no solo preferencia, sino también derecho para bajar al fondo y saber exactamente qué ha pasado. Rusia también enviará técnicos, perfectamente justificado, habida cuenta de que la infraestructura en sí es de propiedad rusa, propiedad de una empresa estatal rusa. Alemania y Polonia también quieren participar, las fracturas se han producido muy cerca de la costa polaca. Es que en el Báltico es un mar pequeño y al final todo está cerca de todo, y en el caso de Alemania no es que la isla de Bornholm esté muy lejos de la costa alemana, y sobre todo que el gasoducto tiene su terminal en europea o del continente en Greifswald, que está en lo que fue antiguamente la Alemania del Este. Así que muy probablemente nos veamos con que hay allí barcos daneses, barcos suecos, barcos alemanes, barcos polacos y también, por supuesto, barcos rusos. Puede llegar a darse una situación complicada, porque al lugar acudirán no solo barcos de técnicos de mantenimiento, acudirán también, bueno, ya están allí, barcos de la Armada sueca y de la Armada danesa. Los técnicos de Gazprom llegarán y es altamente probable que se presenten también unidades navales rusas, que ya digo, tienen la cuartel general, lo tienen muy cerquita, en la ciudad de Kaliningrado, al lado de la ciudad de Kaliningrado. La posibilidad de que esto escale es evidente y está ahí, pero nada, no nos tenemos que arriesgar, hay que saber quién lo hizo y a partir de ahí ya podremos deducir el porqué. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Israel, que nos habla del tema de hoy, del gasoducto del sabotaje, mejor dicho, de los gasoductos del Báltico. Y me gustaría hacer un comentario al hilo del el fallo que ha tenido el gasoducto Nord Stream y que muchos pues asocian o explican mediante un sabotaje, y bueno, se están discutiendo las teorías de quién puede estar interesado en cometer tal sabotaje. Hay una en particular que culpa a Estados Unidos, ve que la explicación de este tema sería poder vender el gas que deja de vender Rusia por esa infraestructura, pues poder venderlo a Estados Unidos. Pero claro, aquí es donde viene un dato curioso, y es que la principal fuente del gas de Estados Unidos es el gas de esquisto, que es una tecnología de extracción que está prohibida en la Unión Europea. Entonces, claro, mi pregunta para los conspiranoicos es, vale, hoy Estados Unidos pues ha cargado un gasoducto, pero habrá que preguntarse, ¿ayer Estados Unidos ha comprado a la élite política europea para que prohíba una tecnología que le hace competencia? Sin ir más lejos, España dispone de 70 años de suministro en reservas de este tipo de gas, pero bueno, está prohibido por ley el poderlo extraer. Entonces, no sé, es decir, ¿hasta cuál es el alcance de la conspiración?
Los primeros interesados en que Europa no desarrolle sus reservas de gas de esquisto son los proveedores de gas convencional, Israel. Hace no mucho tiempo salió una noticia en la que se contaba que organizaciones ecologistas europeas habían recibido financiación directamente de Rusia, precisamente para eso, para oponerse firmemente a que los países europeos explotasen las reservas de gas de esquisto. La técnica para obtener este gas es conocida como fracturación hidráulica, o se le conoce más por su palabra en inglés, el término en inglés que es fracking. Y bueno, creo que todos, en mayor o menor medida, hemos asistido a la campaña insistente por parte de los ecologistas contra el fracking a lo largo de la última década. Eso tuvo como resultado final que en Europa, o la mayor parte de Europa, esté prohibido por ley. Teniendo en cuenta que Europa compraba en torno al 40% de su gas natural a Rusia, el caso de Alemania era mucho más, era en torno al 65%, pues los primeros interesados en que los europeos no saquen su gas de esquisto, que en algunos puntos del continente es muy abundante, son los rusos. Luego hay otra cosa importante que no se suele tener en cuenta. La economía rusa es una economía de tipo extractivo. La mitad de sus exportaciones son hidrocarburos, ya sea petróleo o sea gas natural. La economía estadounidense no es una economía que dependa de su petróleo, de su gas natural, la mayor parte de hecho se queda allí. Los Estados Unidos exportan mucho, pero exportan maquinaria, circuitos integrados, turbinas, aeronaves, todo tipo de medicamentos, automóviles, instrumental médico, pero vamos, muy poquito gas y petróleo. La economía estadounidense está muy diversificada y es de alto valor añadido. No es el caso de la economía rusa, que depende por completo del gas, del petróleo y de materias primas como el hierro, el cobre, los metales preciosos o commodities como los cereales. Si echáis un vistazo al comercio exterior de Rusia, es el propio de un país tercermundista, muy poco producto manufacturado y mucha materia prima. Resumiendo, que si mañana Europa decidiese no importar absolutamente nada de gas de Estados Unidos, la economía estadounidense no le pasaría nada, ni lo notaría, porque el porcentaje que supone la exportación de gas a Europa es minúsculo, es despreciable desde el punto de vista estadístico. Mientras que si Europa decidiese, como ya ha decidido a futuro, ir prescindiendo del gas ruso, pues pondría en jaque serio la balanza de pagos de Rusia. Si vamos al destino de las exportaciones, por volumen, aproximadamente el 50% de las exportaciones rusas van dirigidas a países europeos, o iban dirigidas hasta el año pasado a países europeos como el Reino Unido, que es su principal cliente, Holanda, Alemania, Italia, Finlandia, Francia, la propia España. Esto, ya digo, hace un año. Para que nos hagamos una idea, casi el 8% de las exportaciones rusas fueron dirigidas al Reino Unido el año pasado. A Kazajistán, que es una república vecina y muy cercana a Rusia, solo fueron el 4%, porque a Kazajistán no le pueden vender lo que Kazajistán ya tiene, que es gas natural. En resumidas cuentas, la dependencia que Rusia tenía hasta el comienzo de la guerra del mercado europeo era grandísima. En el caso de Estados Unidos, el mercado europeo es secundario. Su principal mercado es Norteamérica, es decir, Canadá y México, a donde se dirigen aproximadamente un tercio de todas las exportaciones estadounidenses. Luego viene el mercado asiático, China, Japón, Corea del Sur y la India, y luego ya en tercer lugar está el mercado europeo. Su principal cliente en Europa es Alemania, seguido del Reino Unido y de Holanda. El 3% de las exportaciones estadounidenses van al Reino Unido, frente al 15% que van a México. Para Estados Unidos no es el mercado europeo el mercado exterior más importante. Así que recurrir a la coartada del gas y las importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos, que han aumentado mucho este año, precisamente porque el gas de gasoducto ruso ha dejado de fluir por culpa de los rusos que no quieren mandarlo. Pues no parece que sea un motivo suficiente como para volar dos gasoductos que, por cierto, ni siquiera funcionaban. Bien, vamos ahora con Nicolás, que es de Bolivia, y que nos habla del tema este de Ucrania y más concretamente de cómo se puede poner fin a esto. Hola Fernando, ¿cómo te va? Te mando esta nota de voz en relación a la crisis que está ocurriendo en Ucrania. Creo que es algo que está en la mente de mucha gente en el planeta en este momento. El otro día escuché tu contrahistoria sobre el tema de la crisis de misiles de Cuba, muy interesante. Y luego el primer capítulo me animé a volver a ver la película esta de Los 13 días, protagonizada por Kevin Costner. Ya posteriormente obviamente escuché tu segundo episodio. Aprendí muchas cosas que no sabía, es un periodo que me interesa mucho. Algo que me impresiona en esa película es el pánico que tú ves en la gente que está en el gobierno de Kennedy en ese momento. Hay un episodio en particular en el cual el personaje interpretado por Costner llama a la esposa y le dice, mira, si esta cosa se arma, agarras el auto, los 5 chicos y te vas por ahí. A mí me van a evacuar junto al presidente a algún búnker.
A lo cual la mujer, obviamente, de acuerdo al diálogo, no lo dicen, pero prácticamente es como que la familia del señor este iba a perecer y él tenía que irse con el presidente. Eso es algo que no veo ahora, no veo ese sentido de peligro. Si bien se habla mucho que está amenazando con el tema nuclear y todo lo demás, no noto que existe esa ansiedad, porque esto, al final de cuentas, está ocurriendo una guerra en un país que era central de la Unión Soviética, en la cual una gran parte de la población es nomás étnicamente rusa, aunque en este momento se consideran ucranianos, en las fronteras de una potencia con bombas nucleares. Si bien Rusia no es lo que era la Unión Soviética, todavía tiene la posibilidad de hacer mucho daño. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que ha hecho Putin. Yo creo que Putin siempre tuvo la opción de no invadir. Al final de cuentas, el hecho que tu país empiece a perder influencia y vaya en declive no te da el derecho de invadir otro país. Al final de cuentas tienes muchos casos de culturas que en su momento han sido grandes imperios, sin ir muy lejos de España, pero bueno, llega a ocurrir y es una cosa que tienes que aceptarla. Creo que es, por ejemplo, lo que le está ocurriendo a Inglaterra, en cierta forma. Por eso te digo, yo creo que siempre tenías la opción de no invadir y no andar metido con cosas de la cultura rusa y todo lo demás. Eso no quiere decir, aceptémoslo, que no hubo injerencia de la OTAN. Yo creo que en algún momento en ese momento se vio que estaban ahí presionando y de forma de que Ucrania se desvincule de la influencia rusa y pase más a tratar de virar hacia la parte europea. Lo cual, bienvenido por ellos. Si yo fuera ucraniano, al menos como yo pienso, yo hubiera tratado de hacer lo mismo, definitivamente. Sin embargo, creo que ha sido muy poco prudente del lado de los norteamericanos y de la OTAN de ir a usar eso. Al final de cuentas, tienes un país con una cultura mucho más vertical, en la cual tienes armas nucleares. Por eso también me parece que en algún momento se tiene que buscar una salida a este problema, no por un conflicto tan local de quien maneja las provincias de Donetsk, que en este momento es a lo que ha llegado esto. Vas a acabar con una guerra nuclear en la cual nos fregamos todos, inclusive nosotros que vivimos en Hispanoamérica. Eso es algo que me parece muy preocupante. Al final, no, tienen que buscar una salida. Tienes una persona al otro lado que, por lo visto, está convirtiéndose en un chacal humillado, en el cual uno no sabe por qué lado va a reaccionar o qué es lo que va a reemplazarlo. No vaya a ser que en algún momento se descalabre totalmente el gobierno ruso y acabe algún loquito con el botón nuclear. En ese caso, no sé, no me gustaría ni pensar qué es lo que puede ocurrir. Esta cosa se podría volver muy fea, ¿no? Al final, nuevamente te digo, cada vez que veo las noticias y avisan de que Ucrania ha logrado una victoria, todo eso, me alegro, porque al final de cuentas era el tipo al que no dabas un peso, que se la están dejando la piel ahí para lograr liberarse del yugo ruso, que no ha debido ser a lo largo de la historia muy agradable estar bajo el pie de lo que les decían en Moscú, sobre todo desde la época de la Unión Soviética y con toda la historia que hubo, ¿no? Con las hambrunas y todo eso. Pero en algún momento yo creo que tienen que buscar alguna salida y bueno, espero que sea más antes que nunca. Muchas gracias y saludos. Pues sí, Nicolás, lo óptimo sería encontrar una salida a esto, claro, pero esa salida no puede pasar por dar por bueno lo que Putin ha conquistado hasta este momento. Eso sería un premio, el mejor incentivo para que dentro de 2, 3 o 4 años decida, por ejemplo, reemprender la guerra o invadir otro país vecino, sabiendo que si escala hasta determinado punto, la comunidad internacional va a reconocer la conquista. Eso además le permitiría ir así, poco a poco, guerrita a guerrita, recreciendo el tamaño de su imperio. Serviría además de pésima lección para otros dictadores, de magnífica lección, visto desde su punto de vista, para Xi Jinping, por ejemplo.
No tendría más que armarse de valor, invadir Taiwán, retenerla durante unos cuantos meses, ocasionar una gran crisis mundial y esperar a que la comunidad internacional le reconozca la propiedad de la isla. Porque ha hecho previamente un referéndum en Taiwán a punta de pistola, como estos del Donbass, y ya está, ya asunto resuelto. Putin ha llevado esto a tal nivel que toda paz pasa por la retirada de sus tropas de Ucrania y el establecimiento de una franja desmilitarizada. A partir de ahí ya se podría empezar a hablar en una conferencia internacional. Ahí Putin tendría que reconocer y reconocerse como potencia agresora. Y se tendrían que determinar también las reparaciones de guerra, porque es que Ucrania la han dejado hecha un solar. Respecto a la población de las zonas de Ucrania, que esa población que quiere seguir siendo rusa, pues en el futuro, llegado un momento, se podrían plantear referéndums, claro, pero con todas las garantías, no el simulacro ese que se hizo este fin de semana. Y por supuesto, una vez haya pasado todo esto. No deberías caer de cualquier modo, Nicolás, en esa trampa que ha tendido el Kremlin a buena parte de Occidente, especialmente en Hispanoamérica, de que todos los hablantes de ruso quieren ser ciudadanos de la Federación Rusa. Pues es algo así como decir que todos los hablantes de español tienen que ser ciudadanos del Reino de España. Tú hablas español y eres boliviano. Pues lo mismo pasa con un ruso hablante de Ucrania. Muchos quieren seguir siendo ucranianos a pesar de que su lengua madre sea el ruso. En Ucrania la mayor parte de la población habla las dos lenguas. En las regiones orientales del país el ruso es lengua madre de más gente que el ucraniano. Pero bueno, Volodymyr Zelensky, sin irnos muy lejos, es ruso hablante de nacimiento. Pero es que eso de identificar lengua con Estado es propio de los nacionalsocialistas alemanes. Recuerda que Hitler emprendió sus campañas de anexión antes de empezar la Guerra Mundial porque quería unificar bajo el Tercer Reich a todos los hablantes de alemán de Europa. La guerra en sí mismo empezó en la ciudad de Danzig, que pertenecía a Polonia, pero la mayor parte de su población era germanohablante. Bien, ese tipo de delirios étnicos a Europa no le han traído más que disgustos en el último siglo. Un país no tiene por qué ser monolingüe. Eso es una idea jacobina y disparatada, que no ha traído más que problemas y enfrentamientos. No debe identificarse una lengua con un Estado que lleve el nombre de esa lengua. En España tenemos varias lenguas. Utilizamos el castellano como lengua franca, que es la mayoritaria, pero bueno, tan español soy yo, que soy castellano hablante de nacimiento, como un gerundense, catalano hablante de nacimiento, o un donostiarra, vasco parlante de nacimiento. En España cabemos todos. En Ucrania también caben los que hablan ruso, tanto que su propio presidente habla ruso y ucraniano, pero su lengua madre es el ruso. Así que, Nicolás, según están las cosas, esto se empezará a arreglar, o debería empezar a arreglarse cuando, primero, Putin deje de escalar el conflicto, cosa que no ha hecho más que escalar desde hace meses, y cada día un poquito más. Y segundo, cuando vuelva al punto de partida del mes de febrero de este año. Sin esa condición sine qua non, cualquier concesión a Putin sería un regalo para él, y el anticipo de mayores problemas en el futuro. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones en Brasil. Que un expresidiario por corrupto sea el más votado en unas primarias da idea clara de que el sistema es incapaz de ser y parecer mínimamente sensato y que los votantes son una masa acrítica y emotiva. El resultado final, con estas premisas, legitima democráticamente al nuevo presidente, pese a la falta de ética y de racionalidad del proceso. Proceso que prácticamente garantiza un inepto ventajista al frente, con la seguridad de que todos aceptarán y acatarán sus ineptitudes y ventajismos democráticamente. Boa sorte. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana también habrá contra, por supuesto, y aquí estaré. Hasta mañana, amigos.